El aislamiento social nos trajo acá, trajo nuestras conversaciones, las entrevistas de EstudioBernó.tv a este espacio cotidiano para nosotros, que es nuestro hogar, y invitar a este lugar a diferentes artistas. El aislamiento que nos acercó a este ámbito también nos ayudó a todos a precisar cuál es nuestro deseo, jerarquizar nuestras necesidades y ayudarnos en este proceso con el azar. Y curiosamente, en estas entrevistas, estos tres elementos, el deseo, la necesidad y el azar, han atravesado las diferentes preguntas y por supuesto sus respuestas. Espero que disfrutes de estas conversaciones que en cada nuevo encuentro con cada nueva artista, con cada nuevo artista, se ponen más profundas y más interesantes. Gracias por acompañarnos. Que disfrutes. Acuarelista, licenciada en Artes Visuales, docente, vecina de San José del Rincón. Estamos con Nanda Catalano y vamos a tratar de descubrir, de meternos en su trabajo con las acuarelas y la influencia de la naturaleza en esos trabajos. ¿Cómo estás, Nanda? Muy bien. Bueno. Nanda, ¿sos vecina de acá de Rincón desde hace cuánto? Más o menos 6 años. Pero conoces este ámbito desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, me crié acá, mi infancia fue en Rincón. Ajá. Tenemos una quinta familiar y bueno, veníamos, no todos los veranos, sino casi todo el tiempo, Ajá. a la quinta, a disfrutar. ¿Y cómo era eso de disfrutar antes de que pasemos a las acuarelas? Porque como la idea es hablar de este ámbito tan particular, de este lugar geográfico que tiene sus características muy definidas, me interesa que exploremos un poco esa infancia, esa quinta, qué observaba esa Nanda niña en este entorno. Uy, un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas las plantas me llamaban la atención. Ajá. Si bien viví en un barrio donde había árboles y todo, no vivía en zona centro yo. Ajá. Íbamos a la quinta y me vinculaba con árboles enormes, hacíamos exploraciones con amigos, salíamos a pasear. Era muy tranquilo todo en ese momento. Era, bueno, un lugar de... las personas que residían en este ámbito eran mucho menos, digamos. Ahora somos muchos los que venimos a vivir. Totalmente. Antes era más de pasar el fin de semana. Inclusive la entrada a la quinta, a diferencia de otras entradas, no tiene otras calles. Es solamente esa serán 10 quintas, 10 casas. Ajá. Así que éramos los únicos vecinos y sí salíamos a explorar otras quintas, cortando camino, metiéndonos en campos, porque había mucho campo en ese momento. Ajá. Y bueno, pero las quintas que hay había en ese entonces, sigue habiéndolas. Bien. ¿Y recordás de esa infancia algunas especies naturales, vegetales? Sí. ¿Cuáles? Sí, y pinté una hace re poquito, Ajá. el Crataegus. Ajá. Me acuerdo de que cuando éramos chicas, en mi casa coleccionaban una revista y bueno, la leíamos. Por ahí pasábamos las noches y alumbrábamos con unas luces y leíamos esas revistas que eran como de terror y todo. Y a mí me gustaba una que era de brujas. Y bueno, y
aparecía esta planta que era para hacer hechizos mágicos para mí. Entonces un vecino tenía el Krataegus y juntábamos todas las bolitas y hacíamos nuestros propios conjuros y magia. Y bueno, y después, ahora con el tiempo la pinté. Ajá. Siempre me fascinaba esa planta. Y cuando empecé a buscar por qué podía llegar a ser, me acordé de eso directamente. Y bueno. Hermoso. Y pensaba en esto que dijiste de hechizo mágico. ¿La acuarela no es también como un hechizo mágico? Sí. ¿Cómo totalmente. es eso? Es muy mágico el proceso. Cuando vas pintando, vas poniendo los pigmentos, cómo se separan, cómo se abren. Es mucha experimentación. Ajá. ¿Cómo funciona la acuarela como técnica? ¿Cómo? ¿A qué te referís? ¿Cómo pinto con la acuarela? ¿Qué tipo de papel? ¿Qué necesita la acuarela para funcionar? Sé que hay esto del agua como elemento como medio. necesario, como medio, y como es húmedo sobre seco o húmedo sobre húmedo. Sí. Esa particularidad de ese trabajo con la acuarela. Bueno, eso es lo que siempre le digo a mis alumnos, el tema de que es un momento mágico con el agua. Estamos dominando el agua, tenemos que amigarnos con el agua, nuestro blanco es el papel, entonces todo lo que aparezca de color es el pigmento que nosotros le vamos a ir poniendo, y muy de a poquito. No podría explicártelo porque lo tenés que vivir, pero Sin es tenerlo. muy hermoso ver los juegos que hace el pigmento en el agua. No sé si les ha pasado o te ha pasado de poner un tarrito con agua y tirarle gotitas de pigmento y ves que empieza a esparcirse. Bueno, eso mismo pasa en el papel. Cuando le ponemos húmedo sobre húmedo y le aplicás pigmentos de color, bueno, empiezan a aparecerse todos esos mundos. Y hay una muestra que hice que es la de miniaturas en acuarela, que partía desde esas manchas. Aplicaba agua, ponía pigmentos, iba manchando la hoja y bueno, y esas mismas manchas me iban sugiriendo mundos a mí. Hermoso. Hay mucha agua en este entorno en el que habitamos, en el que vivimos, en San José del Rincón. Hay mucha humedad y ahí hay una relación seguramente muy fuerte con la acuarela. ¿Cómo se comporta esta técnica en relación a la humedad del ambiente? Si hay algunas incidencias de eso en el trabajo o no. Sí, hay que tener cuidado más que nada con tanta humedad, por ejemplo. Y sí tiene totalmente incidencia con el tema del agua. Yo siempre digo, bueno, uno es de Santa Fe, el agua, el paisaje que tenemos todo el tiempo. Es como que vamos vinculando todo el tiempo lo que hacemos. ¿Sí? Y sí, al momento de pintar desde lo técnico tiene que ver totalmente el tema de la humedad porque es algo muy sensible. Se moja la obra y se arruina también. Hay que cuidarla de todo ese tipo de cosas. O tensarla bien. Muy bien. ¿Y cómo funciona el control ahí en esa técnica que depende del agua? ¿Hay control? ¿No hay control? ¿Sirve querer controlar o no? Sí, no, depende de lo que quieras hacer. A ver, ¿cómo es eso? Y por ejemplo, desde obras abstractas está bárbaro el tema de la mancha y todas las posibilidades que te da la acuarela. Y por ejemplo, yo en este momento estoy haciendo obras más quisquillosas, más puntuales, o sea, con mucho detalle. Entonces es otro desafío el que yo tengo. Tratar de dominar ese agua y hacer lo más idéntico a lo que quiero llegar. No sé si a la realidad que yo quiero llegar. ¿Tenés una definición de qué es el agua? No. ¿No? No. Ese elemento que... Muchas cosas, sí. O muchas cosas. ¿Algunas? Y tranquilidad. Paz. Sí. Relajación. Algo que acá en este San José del Rincón está muy presente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, no, porque si se viene una inundación...
Bueno, es agua sobre la que hay posibilidades de poco control, como en la acuarela. Totalmente, sí. Y en esto es una técnica que, ¿cómo se lleva con el estado de ansiedad de una persona que quiere trabajar la acuarela? ¿Se lleva bien? ¿Se lleva más o menos? Es una técnica que requiere mucha concentración para poder disfrutar de todos estos cambios que se dan. Porque al momento de pintar, vos estás viendo una cosa y después cuando seca es totalmente diferente. Te va sorprendiendo todo el tiempo. Requiere mucha paciencia. Ajá. Pero a su vez es muy divertida. No sé, está bueno. ¿Qué te divierte de la acuarela? ¿O cuándo sentís que te estás divirtiendo con esa técnica? Al momento de la mancha es muy divertido. El momento de pintar me divierte. Me desconecta también mucho. ¿Cuándo pintás? ¿Cuándo pintas? Soy madre. Y ¿Por qué? ¿Me lo pinto aclarás? cuando puedo. Si bien ahora en esta cuarentena tengo mucho más tiempo y no, por lo general cuando duerme Charo, pinto. ¿Tenés un lugar o podés Sí. pintar? ¿Tenés un lugar? ¿Cómo es Ahora ese hace lugar? poco tengo un lugar, porque antes pintaba en la cocina, porque no me había acomodado mi mesa. Mi casa se empezó a construir desde el taller nuestro. Ajá. Es lo primero que diagramamos. Y nunca me ocupé de mi espacio. Sí tenía mi mesa, mi escritorio que había elegido, los objetos que iba a poner, pero recién ahora en la cuarentena es como que me hice de ese espacio y me apropié. Porque si no, pintaba un rato en la mesa que comemos normalmente, y después desarmaba y lo ponía en el tablero. Porque la inclinación del tablero a mí no me gustaba mucho. Y bueno, y ahora tengo mi espacio donde quedan mis acuarelas en stand-by y después juego. Así que Charo se duerme y vos corres al Charo se duerme. al Si bien, taller. a ver, va a quedar como que tiene un padre ausente, ¿no? Nos vamos dividiendo las tareas y por ahí él tiene trabajos de encargo y yo lo hago más por disfrute. Muy bien. Aparece muy fuerte en tu trabajo, o al menos en lo que más he observado, en las publicaciones que haces de tu trabajo, la naturaleza, esa naturaleza que vivías y que observabas de niña y que ahora en este entorno en el que estás viviendo también está muy presente. Pero observaba que no es solo una flor o una hoja, sino que en eso que estás como dibujando parece haber algo detrás, porque la hoja tiene determinada posición o hay como una pequeña arruga o alteración del tallo. Y eso a mí, que está también en tus publicaciones, me hace como percibir o observar historias detrás, como hay algo detrás. No es solo el dibujar la flor o el dibujar una hoja, sino que hay algo más ahí, que es esto de las historias, los recuerdos y los momentos. ¿Cómo es eso al momento de pintar? Cuando estás ahí en ese instante pintando, en ese momento de concentración, jugando, disfrutando del agua, de los pigmentos, ¿cómo aparecen esos recuerdos? Los recuerdos te diría que aparecen antes. Antes. Sí, es la conexión que tengo con eso que voy a pintar. Y al momento de pintar hay muchas emociones mezcladas. ¿Cuáles? Y esos mismos recuerdos, esas mismas historias. No es una simple flor o una simple hoja que estoy pintando. Siempre hay algo detrás que hay veces que lo dejo ver y otras veces me lo guardo. Y sucede lo mismo con los paisajes que he visto. Hay como paisajes que parecen tener como algo detrás, como ahí en su tamaño, que por lo general suelen ser pequeños, dan como ganas de meterse a recorrerlos, porque dan la sensación de que hay algo para descubrir. Totalmente, sí. Sí, esa serie... Bueno, en esa serie me divertí un montón haciéndola. Fue todo un desafío al principio porque eran 100 miniaturas en acuarela.
eran un montón. Dejé un montón atrás también, pero era encontrarme qué me sugería esa mancha, ir armando paisajes que se me venían a la mente y que me lo iba marcando la acuarela. Ajá. Las acuarelas te hablan también. ¿Cómo es eso? Sí, me van diciendo por qué lado ir. Muchas veces voy pintando, me van sugiriendo la hoja. O como hablabas hoy de las flores, que no sea perfecta. Por ahí encuentro esa flor y pasan los días y a mí me atrae mucho más esa forma. El recorrido que tiene, el ritmo que tiene, me interesa mucho más. El pasar del tiempo en una flor o en una hoja me encanta. Me pasó hace poco con un trabajo que hice de una hiedra que la vi y me encantó. No había una historia. Me encantó los colores que tenía porque no había visto nunca una flor, una hoja con grises. Entonces me llamó la atención y dije, esto lo tengo que pintar, lo tengo que documentar. Y me olvidé, la dejé arriba de la mesa y me olvidé y al pasar los días cambió la forma. Entonces ya había arrancado a pintarla y tuve que empezar a modificarla y me encantó jugar con eso, con el correr del tiempo, con mi poco tiempo que tenía, ir modificándola, cómo empezaron a mutar los colores, ese gris que había visto en un principio dejó de ser gris y empezó a envejecerse. Y bueno, quise plasmar eso también. Bueno, ese paso del tiempo. Ajá, que hay ahí una historia también. Sí. O de esa sensación de, Claro. de camino recorrido. Claro. ¿Y por qué elegís la naturaleza? Si es una decisión consciente, digo. Y bueno, es uno de mis amores la naturaleza, una de mis pasiones. Es unir un poco la pintura, la naturaleza, la fotografía, porque muchas veces no me da el tiempo y la fotografía, y a partir de esa fotografía también trabajo. Yo creo que Rincón tuvo un montón que ver con mi búsqueda desde la naturaleza. ¿Por qué? Mi crianza, la quinta, los paseos, los viajes. Esa es otra de las cosas. ¿Cómo es eso de los viajes? ¿Los viajes por este lugar o los viajes a otros lugares? En general, sí, los viajes. Todo en mi vida, desde pequeña, siempre era un pequeño paseo. Levantarme temprano. Yo madrugaba un montón y con mi papá agarrábamos el auto y nos íbamos a cualquier lugar a pasear. Hay algo que me acuerdo siempre, de mandarnos a dormir bien temprano. Somos 4 hermanos. Y verlos a la noche a mi mamá y a mi papá con mapa y decíamos, ¿a dónde vamos? Y un día, no sé, capaz que era un feriado y a mi papá se le ocurría ir a comer a Villaguay. Entonces íbamos y veníamos en el día. Y eran esos paseos, ese amor a los viajes, la conexión con la naturaleza. Bueno, Selva, Bosques y Manglares, que es una de las series, también los empecé a pintar a los manglares desde la fascinación que tenía. El día que los conocí en vivo fue muy fuerte. ¿Cuándo los conociste en vivo? ¿Qué es un manglar? Es una palabra poco habitual para nosotros. Escuchamos selva, monte, el manglar bosque. Bueno, el manglar justamente está para cuidar a la naturaleza. Son unas formaciones de árboles que con sus raíces lo que hace es cuidar el ecosistema. Cuida mucho el tema del mar, de todo lo que viene, todas las contaminaciones, como que los resguarda y no deja pasar, hace una barrera. Las raíces forman una barrera. En el agua. En el agua. Son árboles que se van formando en las costas de los mares. ¿Sí? Otra vez el agua ahí. El agua otra vez. Sí, ¿Y dónde están ubicados? ¿En qué lugares? Y en el Caribe hay un montón. ¿Y ahí los conociste? Ahí los conocí. En Panamá. En Panamá. Que casualmente, bueno, nos encontramos con mi papá en el viaje. Veníamos de viajar con Seba un par de meses y nos encontramos en Panamá. Y bueno, fuimos a conocer los manglares. ¿Y cómo fue ese encuentro con los manglares? Porque supongo que para traerlos al trabajo, a
registrarlos de alguna forma, a pintarlos con tus acuarelas, algún vínculo habrá sucedido ahí en ese encuentro. Y era el tema de los viajes, o sea, buscar lugares paradisíacos y tratar de llevarlos. No pinté mares, sí manglares, como más adentro, que también tenían mucho que ver con nuestra vegetación y nuestro entorno. Así que, no sé, lo fui trayendo de esa manera, de volar y viajar al momento de pintar, y de conectarme desde los sueños. Ajá. Fue así. Y los bosques, bueno, vivo en un entorno rodeado de pinos. Entonces, también el tema de los bosques me encanta. Y bueno. Nanda, te propongo un juego. A ver. A ver si es posible. Porque tratamos en este ciclo de entrevistas de que el público se meta dentro de los procesos creativos, de los procesos artísticos. Y el juego sería que intentes llevarnos o contarnos qué te pasa a vos mientras estás pintando. Tal vez es un juego de imaginación, de imaginarte con tus acuarelas y qué vas sintiendo en relación a lo que pasa con el agua, con los pigmentos, con las historias que sentís que dispararon el ponerse a pintar y esas emociones que se van despertando mientras estás pintando. ¿Crees que es posible? Es que lo estás resumiendo vos, es así, es... ¿Cómo es? A ver, elijamos tal vez una de las obras. Vi una flor ahí anaranjada muy... La de mi hermana. Ajá, ¿cómo fue eso? Antes que arranque la cuarentena, habíamos encontrado un montón de plantas en la banquina. Y dije, no, cuando pase la máquina mueren estas plantas, le tengo que dar un hogar. Y fuimos con mi hermano, buscamos las plantas y le hicimos una a mi hermana, Laura. Laura tiene un patio muy chiquitito y le encantan las plantas, pero no tiene buena mano, dice ella. Entonces, bueno, le armé esta plantita que la Cosmos representa un montón de cosas entre nosotras dos, es parte de nuestra infancia. Ajá. Y arranca la cuarentena, no le puedo dar la planta, no llego a Santa Fe. Y decidimos entre las dos de común acuerdo de que yo le iba a cuidar su planta, ya la planté en mi jardín. Y bueno, pasó el momento de explosión de color y seguíamos en cuarentena. Y yo sin seguir verla a ella y recordándola todo el tiempo, viste que esta cuarentena nos hizo como extrañar mucho a un montón de personas. Y bueno, un día saqué una flor después de la segunda floración, porque me dio un montón, y decidí pintarla y regalársela de manera virtual a ella. Por suerte entramos a la fase donde podíamos empezar a visitar a la familia y bueno, se la pude dar personalmente. Ajá. Bien. Y ahí, una vez que elegiste hacer esa especie de regalo virtual o de aproximar la flor a tu hermana en forma virtual, cuando te pusiste a pintarla, ¿cómo fue ese proceso? Fue tremendo porque tenía que buscar la flor que represente el momento de nuestra infancia, porque había un montón. De repente para mí la Cosmo tenía una sola forma y después vi que cuando empezás a ver en profundidad la flor, a analizarla, no había ninguna que me diga, no, esta es Laura. Hasta que, bueno, encontré una y empecé a pintarla. ¿Y qué tenía esa flor para que digas, esta es Laura? Era perfecta. Laura es como la perfección caminando. Y era impecable como ella. Es como
la hermana, bueno, es la hermana mayor. Y es como todo perfecto, todo en su lugar. Era el ideal de Cosmos y por eso la elegí. Y bueno, no la pinté en su momento también, empezó a tener los pliegues y dije, bueno, por algo tiene que ser. Ajá. Empezó a envejecer la flor, pero... ¿Y cuando la pintaste? A diferencia de otros momentos sentí como mucha presión porque era un regalo que le quería dar y quería que sea tal cual la estaba viendo. Fue diferente a otras veces. Quería que sea perfecta. ¿Y cómo resultó? Y no encontraba el papel, por ejemplo. Ajá. Estoy muy escasa de papeles en este momento porque pinté demasiado y no encontraba el papel. El papel también es todo un tema. Encontrar el grano, el prensado. No encontraba, no tenía muchas de la marca que siempre uso. Entonces, bueno, también fue todo un desafío. Es como pintar desde la exigencia, de tiene que ser perfecta, tengo que encontrar el mejor papel. Claro, que no me pasa normalmente, porque me siento y pinto. Y acá no. Fueron 2 intentos para que salga esto. Inclusive hasta el tema de cómo estaba apoyada, la sombra me fue cambiando. La había dibujado primero, después lo tuve que borrar. Fue como diferente a otras veces. ¿Y cuando llegó a destino, qué sucedió? ¿Qué dijo Laura cuando la vio? Se emocionó, porque aparte, bueno, la vio primero por Instagram, porque la publiqué ahí, y ahora está en un rinconcito donde tiene ella, se le dio por la costura en este momento, y bueno, y la tiene en su mueble, donde están todas sus cosas. Si bien tiene la casa llena de cuadros, ese cuadro está en su mueble. Me dijo, ya tengo lugar para... Ya está ubicada. Marcada, todo, sí. Ya está ubicada. Sí. ¿Te imaginas en otro lugar que no sea San José del Rincón, pintando, teniendo tu familia? Sí. Sí. Sí, pero tiene que haber naturaleza. Esa es la premisa. Vivir en un lugar natural. Yo a Rincón lo quiero mucho. Logramos un lugar muy agradable para vivir. El entorno en el que vivimos es muy tranquilo. Así que va a tener exigencias muy altas al momento de encontrar un lugar. Pero sí me imagino. ¿Te imaginas? Sí. Nanda, te hago una última pregunta que tiene que ver con esto de los momentos y los recuerdos como parte de tu trabajo. ¿Cuántos quedan por pasar a las acuarelas? ¿Cuántos recuerdos? ¿O hay alguno en particular que te desvela? Y hay muchos. Bueno, mi cabeza explota siempre de ideas. Y hay muchos recuerdos también por pintar. Hay uno que lo tengo guardado. Es un díptico. Vivo en un lugar que está lleno de pinos. Entonces mi casa está llena de helechos. Y hay uno que nunca pude tener, que es un helecho colandrillo. El helecho colandrillo era de mi abuelo. Había un macetón enorme con un helecho que mi mamá siempre había un día puntualmente que lo cortaba, que era un día en el calendario que ella cortaba el helecho. Pero este helecho salía de arriba y de abajo, era una cosa de locos. Cuando empieza a construir la casa de mi hermana, a hacer unas modificaciones, porque estaba en la casa donde yo nací, ahora vive mi hermana. Estaba esta planta. ¿Qué hicimos? Mudamos todas las plantas. Y cuando me vine a vivir acá me traje ese helecho. Y lo perdí. Después de tantos años de estar tremendo, lo traje acá y se me empezó a morir. Y no era un helecho, era el helecho y el último recuerdo de mi abuelo. Entonces decidí pintarlo
Y bueno, y hay un pasaje en el que se ven ya, se empieza a retorcer la última hoja y en el que pinté 2. Y en el otro que ya le quedan re poquitas. Y uno tiene mamá y otro tengo yo, como recuerdo. Ajá. Y ese ya está pintado entonces. Ese está ¿Y hay pintado. más ahí para pintar? No, ese lecho murió, pero bueno, siempre hay una historia, pero ese me marca mucho, es muy, muy fuerte. Gracias. Tiene mucho amor. Ese. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Como ¿Qué esos dijiste? mandatos de la academia, digamos, Claro. ¿no? Porque ¿Vos están sabés bien que- esas búsquedas, pero pareciera que uno tiene que hacer eso, ¿no? Ajá. Con los años, por suerte, uno mastica todo eso y se queda con lo que le sirve.